Buen día mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. En esta mañana nuevamente estamos por este medio para compartir la palabra de Dios y para poder seguir aprendiendo acerca de esta segunda carta a los Corintios que comenzamos ya hace 2 domingos. Hemos visto la introducción a esta carta que nos enseñó nuestro hermano Eddie. Y el pasado domingo también vimos unos temas del primer capítulo en la enseñanza que dio Pastor Alberto. Bueno, hoy vamos a estar mirando el capítulo 1. Seguimos con capítulo 1. Vamos a terminar ese capítulo de los versículos del 12 al 24. Al mirar un poco lo que nos está enseñando Pablo aquí, yo he titulado esta enseñanza como un buen testimonio. Un buen testimonio. Antes de iniciar este estudio, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Dios grande y poderoso, Señor eterno, Dios, gracias infinitas porque en tu misericordia, en tu voluntad, te ha placido a ti regalarnos un día más de vida, Dios. Te agradecemos, Señor, porque podemos, Señor Dios, glorificarte a través de este día más que nos das, Señor. Y en esta mañana, Dios, quiero poner mi vida y la vida de mis hermanos en tus manos. Cada familia, cada hogar, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, guiándonos, fortaleciéndonos, exhortándonos, animándonos, Dios. Guíanos, Señor, en tu palabra, Dios. Permite que pueda enseñarla como tú quieres, Dios. Que seas tú dirigiendo cada palabra, Señor Dios, de esta enseñanza, Dios. Y que podamos ser edificados a través de ella, Dios. Bendice nuestras vidas, Señor, a cada persona que estará aprendiendo acerca de lo que tú nos enseñas a través de esta maravillosa carta a los Corintios, Dios, a través de cada palabra y cada cosa que tú dejaste, Señor, a tu iglesia, Dios. Gracias, Señor Dios, y ponemos este tiempo en tus benditas y poderosas manos, y que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos sea para tu gloria y para tu honra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio de el capítulo 1 del versículo 12 al 24. Entonces recuerden, la enseñanza se llama un buen testimonio, un buen testimonio. Pero antes de iniciar, siempre me gusta recordar un poquito lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, ¿qué hemos visto en los versos anteriores? Hemos estado mirando o ha comenzado esta carta a los Corintios a través de las palabras de Pablo, hablando de sus aflicciones y sus tribulaciones, que le han sobrevenido incluso hasta el punto de perder su vida, él dice. O sea, fueron momentos muy difíciles que estuvieron al borde de que Pablo perdiera su vida. ¿Qué más vemos? Pero a pesar de todo lo que Pablo experimentó, siempre estuvo el cuidado y el consuelo del Señor en su vida. Eso es algo muy importante. Eso siempre estuvo presente en la vida de Pablo y de sus colaboradores, de sus amigos, de las personas que lo acompañaban en ese ministerio. Por lo cual, por ese cuidado del Señor, ellos pudieron seguir adelante, confiando siempre en Dios y en esa esperanza que les daba. Asimismo, también vimos que Pablo acude a las oraciones y al apoyo de los creyentes para poder seguir con esa labor encomendada por Dios, llevando el Evangelio, y que sea de una manera muy efectiva la bendición para muchos. Porque cuando Pablo iba y predicaba, muchas personas creían al Evangelio. Y por eso los creyentes debían estar orando por Pablo, por sus amigos siempre. Y eso nos enseña a nosotros también, mis hermanos, a estar orando constantemente los unos por los otros. Orar por la iglesia local, orar por los hermanos que están en otros lugares sirviendo al Señor, orar los unos por los otros, mis hermanos. La oración tiene poder y con esa podemos apoyarnos mutuamente. Y también es una enseñanza para nosotros como creyentes contar siempre con el cuidado y el consuelo del Señor, aun en los momentos más difíciles, aun en los momentos más duros de nuestra vida. Y para ello también aprendíamos el pasado domingo acerca de 3 propósitos que el sufrimiento tiene en la vida de los creyentes. Pastor Alberto nos enseñaba 3 propósitos. ¿Cuáles eran ellos? Para consolar a otros. El sufrimiento sirve para consolar a otros. También sirve para que otros sean salvos.
y también para que aprendamos a confiar en Dios, para aprender a confiar en Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la manera que el Señor también nos moldea, nos guía, nos ayuda y nos lleva a ser de bendición a otros a través de las cosas difíciles que pasamos. Tal como Pablo lo dice. Él muchas veces en sus cartas dice eso, que a través de sus sufrimientos muchos han llegado al Evangelio y han recobrado fuerzas, muchos creyentes también para continuar a través de ese ejemplo que Pablo les daba, a través de ese ejemplo que les daba. Y vamos a continuar este primer capítulo en el versículo 12, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y aquí Pablo continúa hablando. Él había pedido las oraciones anteriormente de los creyentes para continuar con el ministerio. Y él les dice en este versículo 12, leámoslo, segunda de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y mucho más con vosotros, dice Pablo. Miren, mis hermanos, Pablo tuvo que enfrentar innumerables acusaciones de aquellos que lo criticaban y atacaban. Ellos siempre atacaban el carácter y la integridad de Pablo, continuamente acusándolo de servir solo para beneficio propio, acusándolo de ser orgulloso e indigno de confianza. Era terrible cómo lo acusaban a Pablo. Lo acusaban fuertemente de ser un predicador inconsecuente, incluso llamándolo incompetente, o sea que no tenía los méritos para llamarse apóstol, poniendo en duda su apostolado, su llamado. Esas eran fuertes acusaciones. Pero, ¿cuál era la satisfacción y el orgullo que tenía Pablo y sus colaboradores? ¿Cuál era su confianza? ¿Cuál era la confianza que tenían ellos? ¿Sabe cuál? Su testimonio, lo que evidenciaba su propia conciencia, su testimonio. Ellos, ¿cómo se habían comportado con los creyentes en las iglesias y en especial con los corintios? ¿Cómo había sido su comportamiento? Había sido de una manera sencilla y sincera de parte de Dios, no dejándose guiar por la sabiduría humana, sino por la gracia y el inmensurable amor de Dios. Muchas iglesias hoy han decaído y se han desviado. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por la sabiduría humana, se han dejado llevar por los parámetros del mundo, y por eso el mundo ha entrado a muchos lugares que se llamaban iglesias, a contaminarlo con filosofías, con pensamientos. Hoy terriblemente vemos iglesias donde hay predicadores inclusive homosexuales. O sea, el mundo se ha metido a la iglesia y ha pervertido los conceptos bíblicos. Y eso es cuando la iglesia es guiada con la sabiduría humana. Algo que nunca hizo Pablo. Él siempre se guió por lo que Dios le decía, por el Espíritu Santo. Pablo no se jactaba, pero él sabía bien lo que Dios había hecho a través de su vida y los frutos que había dado su ministerio. Y eso lo evidenciamos en todas sus cartas, en las iglesias, en las enseñanzas que él dio. Sus enemigos no podían decir lo mismo, ya que solo buscaban engañar y sacar provecho para sí mismos. Y Pablo era una amenaza a esos propósitos, por eso se oponían tanto a él. Hoy en día a los predicadores de sana doctrina se les oponen cuando suben videos atacando la apostasía, atacando a esos predicadores de la prosperidad, los atacan también, porque son un obstáculo a seguir en sus artimañas y en su negocio. Para estos falsos, para estos opositores de Pablo, Pablo era un obstáculo para que ellos sigan aprovechándose de los creyentes, con sus falsas enseñanzas, queriendo sacar provecho de ellos. Miren lo que dice Pablo en Romanos 15. Leamos Romanos 15, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 15, versículo 17 al 19. Miren lo que dice Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado
del Evangelio de Cristo. Mire qué tremendo Pablo. Su ministerio daba frutos, pero no era para jactancia de él, sino para la gloria de nuestro Señor, para la gloria de Dios, mis hermanos. Y eso y eso nos llama el Señor, mis hermanos, siempre, como siervos suyos, en un mundo que está plagado de mentiras, de engaños, de orgullo. Muchos sirven a los demás solo para ser vistos y reconocidos, para que los admiren, no con sabiduría divina, más bien dejándose guiar y moldear por lo que el mundo dicta, como les decía, dejándose moldear por esos parámetros. Y por esa misma razón no predican el verdadero evangelio, sino un evangelio falso, acomodado para agradar a los demás, para sacar provecho. Esos son obreros fraudulentos, los cuales no tienen limpia conciencia en lo que están haciendo. No tienen una limpia conciencia. No tienen. Pablo había llenado todo desde Jerusalén y por los alrededores del Evangelio de Cristo, pero no para él, sino para la gloria de Dios, para glorificar al Señor. Miren, mis hermanos, los que atacaban a Pablo generalmente eran esos falsos apóstoles y pastores, que tenían envidia de Pablo, y también aquellos que no querían arrepentirse, aquellos corintios que no querían arrepentirse, los cuales solo buscaban a veces lucrarse, y a los cuales Pablo expuso y acusó duramente. Los acusó duramente por lo que andaban haciendo, y por el pecado que había también. Sigamos, mire, vamos al versículo 13, segunda de Corintios 1:13. Segunda de Corintios 1:13 dice así. Sigue hablando Pablo, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendiereis. Y él les dice que lo que les ha escrito no tiene segundas intenciones. Pablo no estaba escribiendo entre líneas. Eran palabras claras y fáciles de entender para los corintios. Y lo que esperaba Pablo era eso, que ellos las entendieran. Que ellos entendieran siempre esas palabras así, en esta carta y en posibles cartas que Pablo les hubiera querido escribir, que ellos entendieran eso. Él quería que cada palabra que les escribía quedara claramente entendida, que no hubiera confusiones, que no, ay, ¿será que Pablo quiso decir eso? O sea, no, lo que le escribía Pablo era claro, porque él siempre buscaba dar una respuesta indiscutible, aún en las acusaciones que le hacían, una respuesta clara e indiscutible. Y siempre la información que él le transmitió a los corintios fue clara, directa y comprensible, sin ambigüedades o con confusiones, haciéndoles saber que él no los había engañado, ni tenía fines ocultos en lo que él les decía. No tenía fines ocultos en lo que les decía. Por eso les dice, no escribimos otras cosas de las que leéis, no hay cosas ahí metidas ahí entre líneas. No, eran cosas claras las que le decía. Versículo 14. Versículo 14, 1:14. Dice Pablo, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Mire, el apóstol Pablo nunca hizo nada con malas intenciones. Siempre buscó el beneficio de la iglesia. Muchos estaban en contra de él porque Pablo decía las cosas de frente. Y cuando había pecado lo denunciaba y tomaba cartas en el asunto de manera crucial, de manera inmediata. Él era radical en eso. Él no se andaba por las ramas. Él veía el pecado y de una vez lo cortaba. Recordemos la primera carta cuando leímos este caso de fornicación que había, que los corintios no habían hecho nada. Y Pablo dice, ¿cómo es posible? A este perverso hay que echarlo a Satanás para salvación del alma, dice. Él iba directo al punto, directo al punto. Y cuando tocaba aplicar disciplina, lo hacía inmediatamente. Y en este verso les dice que ellos ya han comprendido en parte lo que Pablo les decía, y por tal razón podían sentirse orgullosos de Pablo y sus colaboradores, así como ellos se sentirían orgullosos de los corintios, para cuando el Señor Jesús venga, mire, les dice, para cuando Jesús venga. Poco a poco, en la medida que los corintios fueran leyendo y prestaran atención a las instrucciones de Pablo, las cuales eran instrucciones con autoridad apostólica, y él lo remarca siempre en sus cartas, que ellos entendieran eso, era un llamado directo del Señor.
Y a medida que ellos fueran leyendo y entendiendo, conocerían más que las intenciones de Pablo eran nobles y verdaderas. Eran nobles y verdaderas las intenciones que tenía Pablo. Y su anhelo, el anhelo de Pablo es que los corintios obedecieran a esas palabras que Dios les daba a través de él. Que creyeran a esas palabras, porque era la única forma en que ellos podrían madurar espiritualmente. Y Pablo se sentiría orgulloso de que un día se presentarían delante de Cristo con la frente en alto y juntos regocijarse en la gloria eterna. Un día presentarse junto con los corintios delante de Dios y decir, mire, trabajamos, luchamos, aquí estamos, con la frente en alto, y regocijarse juntos ahí en esa eternidad maravillosa. Y ese, mis hermanos, es el llamado para nosotros también, para los creyentes, para la iglesia. Estar atentos a las palabras que Dios nos ha dejado. Obedecerlas, crecer en ellas, crecer en esas palabras. Confiando en que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos para estarlas moldeando cada día. ¿Y sabe qué? Así un día presentarnos delante de Dios sin temor, sin vergüenza, sin tener temor ni vergüenza, sin agachar nuestra cabeza, sino presentarnos bien delante del Señor el día que Él venga. Ese es el anhelo que debemos tener, mis hermanos, el anhelo que debemos tener. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Mira lo que dice Pablo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos. El Señor cada día nos está moldeando y trabajando en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos permitir eso, debemos dar de nuestra parte, buscar al Señor en el sentido de leer su palabra, meditar en ella, vivirla cada día. Esa es nuestra tarea, mis hermanos. Pablo tenía esa certeza y confianza que el mismo Señor estaba moldeando la vida de los corintios y estaba utilizando su vida para ello, para lograr ese propósito. Sigamos, 2 Corintios 1:15. Y dice así: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Para que tuvieses una segunda gracia, les dice Pablo. Bueno, aquí él continúa con lo que ha venido hablándoles. Con esa misma confianza les dice, quise ir primero a verlos, para que así pudiera visitarlo 2 veces. Esa era la doble bendición, poderlos visitar 2 veces. Ese era el plan inicial de Pablo, visitar en 2 ocasiones a los corintios, para que ellos pudieran recibir una bendición doble, poder compartir más tiempo con él. Mire, Pablo no planeaba los viajes por deseos egoístas, o porque, me voy a viajar, me voy a dar un paseo por allá, no. Él lo hacía porque anhelaba visitarlos y relacionarse verdaderamente, y asimismo disfrutar con los corintios, enseñarles, apoyarlos, mostrarles cómo los amaba. Ese era siempre el anhelo de Pablo cuando él planeaba esos viajes, esas visitas, poder enseñarles, instruirlos, y también ver qué cosas estaban pasando para ir enderezándolas. Y mire, sigamos en el 16, 2 Corintios 1:16. Le sigue diciendo, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea, les dice. Entonces, mire, Pablo tenía planeado salir de Éfeso y visitarlos en su viaje hacia la región de Macedonia. Y terminado su ministerio en Macedonia, volver a pasar nuevamente por Corinto. Esa era la doble bendición, 2 veces visitarlos. Y para que ellos después pudieran ayudar a Pablo a seguir su viaje a la región de Judea, para que pudieran ayudarlo a seguir ese viaje. Mire, recordemos 1 Corintios, capítulo 16, versículos 5 al 7. Ve lo que dice Pablo. 1 Corintios 16, 5 al 7. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me caminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite.
Esos eran los planes de Pablo, ¿no? Salir de Éfeso, ir a Macedonia, camino a Macedonia, pasar por donde los corintios. Cuando llegan a Macedonia, cumplir su ministerio y desde Macedonia volver donde los corintios y después que ellos lo ayudaran a irse para Judea. Esos eran los planes. Pero por algún motivo los planes que Pablo tenía cambiaron. Y él no pudo quedarse en Corinto la primera vez, no pudo. Y eso le trajo un problema a Pablo. ¿Sabe por qué? Esa fue la razón que muchos de esos falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia aprovecharan ese cambio de planes que tuvo Pablo como una evidencia para acusar a Pablo, acusarlo de su falta de estabilidad y tratar de desacreditarlo. Trataban de desacreditarlo. Ah, miren, ahí está Pablo que les dijo, Jaime, no les cumplió. Por eso Pablo más adelante va a exponer su defensa. Pero ellos trataban de desacreditarlo. Mira, ahí está su amado apóstol Pablo, mire. Les dijo que esto y que el otro ya no cumplió. Terrible, mire, estos hombres trataban cada espacio, cada oportunidad que tenían de atacar a Pablo. Sigamos leyendo a ver qué sucede. Vamos al verso 17, segunda de Corintios 1:17. Dice así: así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo pienso hacer, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Pablo comienza a argumentarles por qué sucedió eso, por qué cambiaron sus planes. Él quería despejar toda duda y mal pensamiento en los corintios acerca de lo que se había propuesto Pablo. Por eso él les dice, ¿acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos o que actúo como el mundo? Que primero digo que sí y luego digo que no. Pues se equivocan, les dice Pablo. Esa no fue lo que yo hice. Pablo estaba indignado por lo que sus opositores habían dicho de él entre los corintios, acusándolo falsamente por no haber ido la primera vez. Y él va a comenzar a exponerles qué pasó, a darles sus argumentos, unos argumentos de peso. Vamos a ver que cuando Pablo hablaba acerca de las cosas, justificando muchas cosas, él apelaba a la gracia, apelaba a Dios. Vamos a ver cómo era su forma de hablarles a ellos. Pero él les declara que de ninguna manera había actuado como una persona indecisa, insegura o desleal, o alguna persona que no fuera digna de confianza, o sea, según la carne, según lo que él quería, o que había actuado de pronto haciendo a un lado la guía del Espíritu Santo. Él les va a decir que eso no fue así, no fue así. Cuando él les decía sí y no, era lo que en realidad quería dar a entender. O era sí o era no. Parecido mucho a lo que Santiago nos dice, mire, como un consejo a los creyentes. Santiago 5:12. Mire lo que es Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto nos enseña también, mis hermanos, algo importante. Como siervos de Dios, como creyentes, siempre debemos honrar nuestra palabra ante los demás, siempre. No podemos comprometernos en cosas y acciones que sabemos que no podremos cumplir. Nunca debemos hacer eso. En tal caso es mejor decir que no y de esa manera no quedar mal más adelante. Y así dar un mal testimonio ante los demás, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el trabajo. A veces decimos, sí, yo hago tal cosa, sí. Y a veces no pensamos, ¿será que puedo hacerlo? ¿Será que no? Mejor digo que no, porque de pronto quedo mal. Debemos ser sabios en eso. Debemos actuar con sabiduría en ese tipo de cosas. Yo creo que en algún momento todos hemos fallado en ello, pero debemos aprender. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Lógicamente hay ocasiones en que nuestros planes y compromisos se presentan dificultades. Se salen de las manos muchas cosas a veces y por eso de pronto no podemos quedar mal, pero es por una justificación genuina, que a veces pasan cosas que se interponen y no podemos cumplir ciertas veces que nos hemos comprometido, pero ya son cosas justificables. Y continúa Pablo en verso 18, segunda de Corintios 1:18. Y mire, Pablo comienza a argumentar de una manera muy práctica y muy bíblica, apelando a Dios principalmente. Y mire lo que él dice.
Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Mire de tremendo Pablo, ¿no? Argumenta con Dios, con el carácter de Dios. Con el carácter de Dios. Y él dice, así como es digno de confianza, Dios, pueden también confiar en lo que decimos nosotros, nunca es sí y no al mismo tiempo. O como diríamos nosotros, no es hoy digo sí y mañana digo no, no. Mire, si usted recuerda, antiguamente para llevar a cabo negocios, bastaba con la palabra de las dos partes. Bastaba con la palabra. A veces dos personas hacían un negocio y solo con lo que ellos decían ya se cerraba ese negocio. Había confianza en esas palabras. Pero hoy en día no pasa eso. Se deben autenticar documentos, se debe valerse de testigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque las personas se han vuelto poco dignas de confianza. Se han vuelto poco dignas de confianza. Y además hay muchos engañadores. Entonces ya no se puede hacer eso. Pero sabe que eso no debería pasar en la iglesia. En la iglesia nunca deberíamos actuar así. Ahí cuando damos nuestra palabra, debemos cumplirla. Aunque no es muy aconsejable hacer negocios en la iglesia, dentro de los creyentes, de la manera así, no, listo, listo, tranquilo. A menos que sean personas de confianza, que usted conoce su testimonio, que usted conoce su trayectoria. Pero si llega una persona nueva a la iglesia, listo, vea, présteme tanta plata, y yo listo, tenga. No, debemos ser sabios, debemos ser prudentes. Porque después va a haber conflictos, va a haber problemas, de pronto termina gente yéndose de las iglesias por esos temas. Debemos ser sabios y acudir siempre al liderazgo. Mire, esa persona, ¿qué tal es? O sea, debemos asesorarnos cuando hacemos ese tipo de cosas, o mejor no hacerlas en la iglesia. Debemos ser sabios. Pero siempre en la iglesia, cuando damos nuestro sí o nuestro no, debemos cumplirlo. Salvo, como les decía, por situaciones que se salen de nuestras manos y tienen una explicación clara y verídica. Mire, continuando, a Pablo le interesaba mucho que los corintios supieran que él en ningún momento les había fallado. No les había fallado. Y para ello apela a la fidelidad de Dios para con los creyentes. Mire, eso demostraba qué carácter y confianza, qué actitud tenía Pablo para poner semejante ejemplo, mire. Porque nosotros para ponerlo a Dios, mire, así como es Dios, somos nosotros. Eso es porque uno tiene que tener un carácter intachable como lo tenía Pablo. Inclusive es posible que Pablo hiciera un juramento en el que invocó a Dios como su testigo. Pero ese era su argumento, el carácter de Dios. Porque lo más importante para Pablo era apelar a la fidelidad de Dios y al hecho de que él mismo representaba a Dios como su vocero, honesto y fiel en lo que él decía, en lo que él hacía. Por eso siempre se mantuvo fiel a su sí o a su no, a no ser que fuera por una razón que se saliera de su control, una razón de fuerza mayor que lo obligara a cambiar sus planes. Pero siempre se mantuvo fiel a sus palabras, sí o no, pero nunca las dos cosas. Y él lo va a decir en los siguientes versos. Verso 19, 2 de Corintios 1:19. 2 de Corintios 1:19. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Mire, esas palabras de Pablo. Él continúa dando su argumento para despejar toda duda en los corintios. Y esta vez les dice, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien les hemos hablado, Silvano, Timoteo y yo, no era sí y no a la vez o al mismo tiempo. Por el contrario, Cristo siempre ha sido el sí. Él siempre cumplió su palabra. Él siempre cumplió su palabra y la sigue cumpliendo en todo lo que leemos en la Biblia. Pero Pablo les dice eso, él siempre cumplió su palabra. Y esa declaración que él hace va acompañada de gran firmeza, mire. Por lo cual él usa el título completo de Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿sabe también qué estaba mostrando Pablo cuando él utilizaba el título completo de Jesús? Mostraba esa persona y esa obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo estaba bajo el ataque de muchos falsos maestros en Corinto, ya que esos muchos
estaban atacando la divinidad de Cristo. Y Pablo aprovecha en esta carta para exaltar a Cristo, ese título que él tiene como el Hijo de Dios, el Dios que se encarnó, para que ellos también lo entendieran. Pero una de las pruebas más grandes que Pablo tiene, mire, era mostrarles el evangelio verdadero que él mismo les había predicado de una forma fiel y veraz. Esa era una carta de presentación que tenía Pablo, el evangelio que les había predicado. Un evangelio poderoso, como dicen Romanos, un evangelio poderoso. Y los corintios habían evidenciado ese poder del evangelio que Pablo les había dado, que Dios había usado a través de Pablo, mire. Y también aquí en este verso, Pablo nombra a Silvano, mire, Silvano, que en latín es el nombre de Silas, su compañero, quien acompañó a Pablo en su viaje, en su segundo viaje misionero. Eso lo encontramos en Hechos, capítulos 16 al 18, ¿sí? Y también habla de Timoteo, mire, Timoteo, pues ¿quién no conoce a Timoteo como creyentes, no? Su fiel amigo y discípulo, aún considerado por Pablo como su hijo espiritual, mire, un hombre tremendo también de Dios, que sirvió junto a Pablo. Él nombra a estos dos siervos. Y continúa en el verso 20, Pablo, mire, verso 20, 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Y dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Él refuerza aún más sus argumentos apelando a la fidelidad y veracidad de Cristo y sus promesas, mire. Por lo cual les dice, porque todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, no importa. Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas, mire, el sí de todas ellas. Por eso, mis hermanos, cuando alabamos a Dios, confiamos en su palabra, en todo lo que ahí está escrito, y decimos amén, así sea, amén. Cristo vendrá un día, amén. Cristo nos da salvación por gracia, vida eterna, amén. A todas sus promesas, así sea, amén. Eso es lo que nosotros creemos, mis hermanos, la convicción que tenemos. Todas esas promesas de gozo, amor, bondad, perdón, salvación, santificación, comunión, esperanza, glorificación y eternidad que Dios hizo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, solo son posibles en Él y por medio de Jesucristo. Solo son posibles en Cristo y por medio de Jesucristo. Todas esas promesas. Y esa es la certeza más grande y inconfiable que tenemos en la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la certeza que tenemos. Que por medio de Cristo se han cumplido y se cumplirán todas sus promesas. Y a ello decimos amén, mis hermanos. Amén. Mire, y Pablo, para afirmar y confirmar esas promesas y verdades, también le recuerda a los corintios que ellos habían dicho un sí a la veracidad de su predicación y enseñanza. Porque a pesar de que había muchos corintios que andaban en pecado, muchos inclusive ni eran creyentes, muchos de ellos habían escuchado la predicación de Pablo y eran fieles a esa predicación, continuaban, como aquellos hermanos en la primera carta que informan a Pablo de todo lo que estaba pasando ahí, porque ellos estaban preocupados por la iglesia, preocupados por la vida espiritual de los hermanos, estaban preocupados. Pero aquí surge una pregunta, mis hermanos. ¿Nosotros creemos a las promesas de Dios? ¿Creemos a esas promesas? Porque nosotros leemos en la Biblia todo lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor hará. Una de sus promesas más grandes es la eternidad que pasaremos junto a Él. Una de sus promesas más grandes es cuando Él venga y nos lleve, mire. Cuando lo recibamos en el aire junto con los que han muerto, como dice Tesalonicenses. ¿Nosotros creemos en esas promesas? Porque a veces nosotros las leemos, yo sí creo, pero a veces vivimos nuestra vida como si no las creyéramos. Porque muchos están batallando con cosas, haciendo cosas que no son correctas, o sea, viviendo como si esas promesas no fueran verdaderas. Cada día la palabra nos insta a santificarnos, a prepararnos para cuando el Señor venga, pero a veces vivimos la vida como si no lo esperáramos. Entonces no estamos creyendo esas promesas, porque si creyéramos en ellas,
viviéramos conforme a esas promesas. Eso nos anima el Señor en esta mañana, mis hermanos. Creer a esa palabra y vivir conforme a esa palabra. Porque hoy en día, miren, muchos manipulan con falsas promesas de prosperidad, de bienestar mundano, pero se olvidan de todas las promesas espirituales y eternas, tales como la regeneración, la salvación, la resurrección, la transformación un día de nuestro cuerpo y la vida eterna junto a Cristo. Esas son las maravillosas promesas que tenemos. Esas son duraderas, eternas, perdurables. Eso es lo que debemos vivir y luchar cada día, mis hermanos. Y les pregunto nuevamente, ¿creemos en esas promesas y en esas verdades o nos falta fe para ello? ¿Estamos convencidos de todo lo que el Señor nos promete a los creyentes en su palabra? ¿Confiamos en la fidelidad y veracidad de ella? Esas son respuestas que solo nosotros podemos darlas, mis hermanos. Solo nosotros. Continuemos. Versículo 21. Segunda de Corintios 1:21. Y miren lo que continúa hablando Pablo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién era el respaldo de Pablo y sus amigos? ¿Quién avalaba su ministerio? Muchos atacaban a Pablo, lo acusaban de no ser apóstol. Pero ¿quién estaba avalando todo lo que Pablo hacía? Era Dios mismo. Él lo había elegido y lo había llamado para servir a Pablo. Él era su garantía, como también lo era para aquellos corintios que en verdad eran salvos, la garantía de su salvación. Mire, Dios apartó y preparó a Pablo para servirlo y llevar el evangelio a muchos. Pablo tenía un llamado. Y también Dios es quien nos escogió, mis hermanos, a nosotros. No el hombre, sino Él mismo para que le sirviéramos y le sigamos cada día. Dios mismo nos escogió. Y Él nos escogió por medio de la obra de su gracia, por medio de Cristo, quien nos salvó y también nos afianza en el fundamento firme que es Cristo. Pablo sabía quién lo había llamado, nosotros también sabemos quién nos ha llamado. Dios mismo, para su gloria, para su honra, para servirlo por medio de esos dones y talentos que Él nos ha dado. Miremos lo que dice Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Miren lo que dice Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tremendo, ¿no? Recuerde, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tremendas palabras de Pedro, mire. Pero eso es lo que hace el Señor cada día, en este camino, en este peregrinar que tenemos en esta tierra. Cada día formándonos, guiándonos, para presentarnos un día delante de Dios de la manera que debe ser. Sigamos al verso 22. Verso 22. Segunda de Corintios 1:22. Y mire Pablo lo que les dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Pablo les continúa explicando a los corintios cómo Dios los escogió a él y a los mismos corintios por medio de Cristo, diciéndoles que también nos ha sellado, los ha sellado, y les ha dado las arras del Espíritu Santo en sus corazones. Mira aquí, mis hermanos, Pablo habla del sello, y él está haciendo una referencia a la práctica de la antigüedad que consistía en poner un pedazo de cera sobre un documento para colocar la impronta de un sello que indicaba autoridad, indicaba pertenencia, autenticidad y protección. Y eso nosotros lo vemos en las películas, ¿no? Ese sello de cera que le colocaban ahí para que el documento quedara protegido, para que se supiera que hay pertenencia. Porque en el sello estaba la marca de la persona, del dueño de la persona que enviaba el documento. Había una marca personal para indicar también autenticidad y también protección y autenticidad. Mire, y eso es lo mismo que hace Dios por medio del Espíritu Santo que ha sido dado a los creyentes. Él es nuestro sello espiritual, Como también podemos leer en Efesios, mire, leamos Efesios 1:13 para complementar lo que Pablo dice.
Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, cuando nosotros escuchamos el evangelio y creímos en él, o muchos creen en él hoy en día, somos bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos hechos santos posicionales, o sea, apartados para Dios. Somos de Dios, somos de Él, solo de Dios. Ese sello indica que somos de Dios, o sea, somos propiedad de Dios, aunque esa palabra propiedad suena como rara, pero le pertenecemos solo a Dios. Ese sello lo garantiza. Mire. Y Pablo también les dice, nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones, las arras. Y sabe que esas arras hablan de un juramento o pago inicial. El Espíritu Santo es como el adelanto o la cuota inicial que garantiza esa herencia eterna que recibiremos un día todos los creyentes. Esa herencia eterna. Es como cuando usted compra una casa, ¿no? Y las arras de esa casa es lo que se llama pisar el negocio o dar el anticipo. Usted sabe que todavía no puede tomar posesión de esa casa, pero que ya es suya y un día va a poder disfrutar de ella. Un día va a poder disfrutar de ella. Y asimismo nosotros tenemos una mansión celestial en el cielo, una vida eterna con Cristo, que aunque no podemos todavía tomar posesión de ella, no podemos en este momento, pero sabemos que es nuestra. ¿Y sabe cuál es la garantía? El Espíritu Santo que habita en todo verdadero creyente. Esa es la garantía. El Espíritu Santo que habita en todo verdadero creyente. Leamos nuevamente Efesios, miren, pero el verso Efesios 1, el 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero también leemos el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Mire, y además de eso, ¿sabe qué? Ese sello, el Espíritu Santo en cada creyente, también es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas. De que Dios cumplirá sus promesas. Y desde que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ya es una promesa que cumplió el Señor. Porque antes de irse dijo, no los voy a dejar solos, vendrá el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Y esa promesa se cumplió, mire. Se cumplió y nosotros somos los creyentes, somos evidencia de que esa promesa se ha cumplido, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, con y en nosotros. Entonces también es garantía de que esas promesas se han cumplido. Con lo cual Pablo enmarca, mire, de manera más clara y precisa la fidelidad de Dios en su sí, cuando él dice sí, y también la veracidad de las palabras de Pablo en lo que él ha dicho. Esa veracidad de las palabras que Pablo les ha dicho a los corintios. Mire, la vida de un verdadero creyente se caracteriza o se autentica por estas obras que Pablo ha nombrado en los versos que hemos visto. Mire. Somos confirmados, ungidos, sellados y nos ha sido dado las arras del Espíritu Santo. Eso confirma un verdadero creyente, el Espíritu Santo que habita en él. Y sigamos con el 23, ya estamos terminando. Versículo 23, 2 Corintios 1:23. Y dice Pablo, mire, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y aquí Pablo les va a dar la razón por la que él no pasó, por la que no fue la primera vez a Corinto, mire. Les va a dar la razón y por la que muchos le estaban atacando esos falsos apóstoles y maestros. Miren, leamos este mismo verso en la versión traducción viviente. Miren lo que les dice aquí. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Miren,
Aquí vemos la razón por qué Pablo no fue, mire. Y eso debía causarles alivio un poco a los corintios, porque Pablo le está dando una oportunidad, como vamos a ver. Primero Pablo pone a Dios como su testigo veraz y supremo de que sus palabras son verdad. ¿Por qué Pablo no pasó por Corinto aún? Lo hizo por misericordia, por consideración, como dice la versión que leímos, para ahorrarles una severa reprimenda. Mire, Pablo quería darles el tiempo para que se arrepientan, darles la oportunidad de corregir su conducta pecaminosa. Solo hay que recordar los pecados y problemas que tenía Corinto cuando estudiamos la primera carta. Divisiones, inmoralidad, adoración de ídolos, idolatría, todo eso que vimos, mire. Pablo quería darles la oportunidad de que se arrepientan. Porque él sabía que cuando llegara pondría las cosas en su lugar. Y si debía actuar con mano dura, lo haría. Eso caracterizaba a Pablo. Él no se andaba por las ramas. Al pecado había que cortarlo de raíz. Por eso algunos no lo querían y lo menospreciaban. Por eso. Porque Pablo era radical en eso. Como les decía al inicio del estudio, era radical. Y eso, mis hermanos, nos debe enseñar también a nosotros. Eso nos debe caracterizar a los siervos de Dios. No podemos andar con pañitos de agua tibia. No podemos andar con pañitos de agua tibia. Al pecado se debe llamar como es y se debe cortar de raíz para que no afecte a los demás hermanos, para que no afecte a la iglesia misma. En eso sí debemos ser sabios y actuar de manera radical. No podemos tolerar el pecado y la maldad dentro de la iglesia. Siempre se debe actuar con misericordia, pero también aplicar una disciplina y acciones bíblicas. Siempre se debe hacer eso, porque puede contaminar a los demás hermanos, puede afectar grandemente a la iglesia. Lógicamente siempre hay un proceso bíblico que se debe llevar. Cuando una persona peca, hablar con ella con dos personas, hablar con otros testigos, con la iglesia, y si no escucha, tenlo por gentil y publicano. O sea, hay que sacarlo de la iglesia, de la comunión de los creyentes, sacarlo de la comunión de los creyentes. Eso es lo que manda la palabra cuando una persona no se arrepiente y continúa en el mismo pecado y continúa en su misma actitud. Y debemos hacerlo, debemos actuar de esa manera, mis hermanos. Pero siempre actuando bíblicamente, con los parámetros bíblicos, hablando con esa persona, buscando su restauración, buscando su arrepentimiento genuino. Pero hay personas que no lo hacen y quieren seguir en su pecado, quieren seguir en su posición y en su actitud desafiante y yendo en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y como decía antes, mire, el anhelo de Pablo era darles la oportunidad a los corintios de que tengan un genuino arrepentimiento. Por ello esperó mejor recibir un informe de Tito antes de llevar otras acciones correctivas. Esperó mejor recibir ese informe, lo cual lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 7. Pero Pablo quería darles una oportunidad a ellos. Mire, y cuando nosotros vemos a Dios, el carácter de Él es igual, el carácter de Dios es igual. Algunos de los detractores del Evangelio, de los enemigos de Dios, dicen, tanto hablan de que Cristo viene, pero eso nunca sucede, pura mentira. ¿Desde cuándo están diciendo que Cristo viene, pero es pura mentira? Pero ¿sabe qué? Ellos no entienden. Ellos menosprecian las promesas del Señor. ¿Y sabe que no entienden? Que Dios les está dando una oportunidad. Les está dando tiempo para que se arrepientan. Por eso hay personas que no son creyentes y que a veces blasfeman de Dios, se burlan. Pero entiendan que Dios les está dando una oportunidad para que se arrepientan. Y eso lo leemos en su palabra. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben, mis hermanos, también por qué dice que es paciente con nosotros? Porque nosotros ya somos salvos, los creyentes. Pero ¿sabe por qué el Señor también es paciente con nosotros? Porque quiere que prediquemos la palabra. ¿Cómo la gente se va a convertir?
¿Cómo la gente va a tener una segunda oportunidad para arrepentirse? Solo a través del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor también es paciente con nosotros porque quiere que prediquemos. Vamos, predica. Predica en tiempo, fuera de tiempo. Prediquemos la palabra. Enseñemos la palabra. Discipulemos. Llevemos el Evangelio a los perdidos. Es paciente con el mundo para que se arrepienta, pero también con nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio. Prediquemos la palabra de Dios. Y vamos al último versículo, mire, versículo 24. Verso 24, segunda de Corintios 1:24. Y dice Pablo, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Mire, en este verso Pablo les dice, no queremos controlar arbitrariamente su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que tengan gozo. Y porque es por medio de la fe que ustedes se mantienen firmes, les dice Pablo. Por medio de la fe. Mire, Pablo no quería imponer su autoridad sobre los corintios, como decimos nosotros, a las malas. Bueno, no a las malas, no. Pablo no era de esos. Pablo no quería hacer eso. Tampoco quería enseñorearse de ellos al ministrar, trabajar y servir entre los corintios. No quería enseñorearse de ellos. Mire, la iglesia de Corintios tenía problemas de división e inmoralidad, como les mencionaba. Por lo cual Pablo tenía que hablarles claramente y en ocasiones duramente para corregir esas conductas. Pero ello no significaba que Pablo lo iba a hacer de una manera autoritaria y déspota. Él quería hacerles ver primeramente que los amaba, mire. Que los amaba, que sus acciones correctivas eran para su bien, para que vivieran una vida cristiana en gozo. Eso quería mostrarles Pablo. Hay muchos que sirven en las iglesias de una manera déspota, imponiéndose a las malas, como muchos, aquí se hace lo que yo digo y punto, con una conducta autoritaria e inadecuada, algo totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña y nos manda. No nos manda la Biblia a actuar así. La Biblia nos manda a tomar el ejemplo de Pablo, mire, cómo él actuaba. Actuaba duramente cuando debía hacerlo, pero también lo hacía con amor, mostrándoles que los amaba y que lo que hacía era por su bien, por el bien de ellos, por el bien de ellos. Y Dios actúa con nosotros de esa manera. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, por sufrimientos, para enseñarnos. Él nos disciplina para enseñarnos que nos ama. Es como un ejemplo una vez que veía, ¿no? Una vez contaban una ilustración, ¿no? De un niño que cayó cayó en el agua, ¿no? En el agua. Y allá había, creo que, yo no sé si eran tiburones que querían arrastrarlo. Y su madre, para tratar de ayudarlo, lo agarró de sus brazos fuertemente, lo jaló, hasta que logró arrebatarlo de esos animales y salvarlo. Y cuando el niño vio sus marcas, estaba todo magullado, sus brazos, rasguñado, herido. Y esas marcas quedaron en sus brazos. Y cuando alguien le preguntaba, ¿y esas marcas de qué son? ¿Estás muy lastimado? ¿De qué? Esas marcas son de amor, les dijo. De amor. ¿Cómo así de amor? Sí, fue el amor de mi madre para librarme de la muerte. Y a veces el Señor nos disciplina duramente y pasamos por momentos difíciles porque Él quiere librarnos de esos pecados, disciplinarnos para encaminarnos de la manera correcta. Y a veces en medio de esa disciplina tenemos que sufrir, pero Él lo hace por nuestro bien. Pablo quería mostrarles eso a los corintios, que a veces Él actuaba duramente, pero era por su bien, porque Él quería que un día se presenten delante de Cristo con su frente en alto y de la manera adecuada. Y Él por eso les muestra que Él no quería enseñorearse de ellos, no quería actuar déspotamente, sino de la manera correcta. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos, como siervos de Dios. Y eso lo dice Pedro, mire. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3. Mire lo que dice Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Son palabras claras la que dice el apóstol Pedro. ¿Cómo se debe servir, dirigir en la iglesia? Por ello la palabra que aparece ahí, apacentar, habla de pastorear, de cuidar, de instruir. ¿Y cómo se debe hacer según el verso que leímos? ¿Cómo se debe hacer? Mira, aquí saque los puntos importantes. Voluntariamente, no a la fuerza, no por obligación. No debemos servir en la iglesia por obligación, voluntariamente, dice la palabra. No por ganancia deshonesta o por ambición al dinero. Hay muchos que están en un ministerio solo por ver qué obtienen, por lucrarse. La palabra los llama obreros, asalariados, obreros fraudulentos o asalariados. Están por un salario. A ver, yo sirvo, pero bueno, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál es mi sueldo? No. Pedro dice, no es así. Dice, hacerlo con entrega, con el ánimo de servir como Dios quiere. Y también dice, no siendo tiranos, siendo ejemplos de la grey, ejemplo de los creyentes. Por eso cuando servimos al Señor, mis hermanos, no somos perfectos, cometemos fallas y errores, pero nuestro testimonio debe ser de verdaderos siervos que buscan siempre el bienestar de la iglesia y los creyentes. No enseñorearnos, no lucrarnos, sino hacerlo con ánimo pronto, por el amor a Dios, de la manera correcta. Y Pablo tenía muy claro eso, y vemos su ejemplo en cada palabra que escribió en sus cartas. Debemos buscar ese mismo ejemplo, mis hermanos, sin olvidar que cuando hay pecado se debe arrancar de raíz, siendo radicales y celosos de la obra del Señor, celosos de la obra del Señor, actuando en amor y justicia, como el Señor mismo nos enseña, en amor y justicia. Y vamos a la conclusión, mis hermanos, para concluir esta enseñanza. Y me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos en estos pasajes, un resumen corto para recordar lo que miramos. ¿Cómo debemos conducirnos ante la iglesia, ante los demás? ¿Cómo debemos conducirnos? Respóndase allá, mi hermano, ¿cómo debemos conducirnos ante la iglesia, ante los demás, según lo que hemos visto? Debemos cumplir nuestra palabra siempre, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, en todo lo que decimos y nos comprometemos. Y no solo en la iglesia, en nuestro trabajo, en la familia, donde estemos, porque eso es un testimonio ante los demás. Hay muchos que dicen, uy, vea, ese es cristiano, y no, ese es más incumplido. No debemos dar ese testimonio. Salvo en los casos que se salen de nuestras manos y tienen una justa justificación, así suena redundante, una justificación verdadera, genuina. ¿Qué vimos más? Fuimos escogidos por Dios para servirle y ese es un gran privilegio y responsabilidad que tenemos delante de Dios, delante de los demás. Y como siervos de Dios siempre debemos actuar en amor y misericordia, pero con justicia, imparcialidad y siendo radicales a la hora de atacar el pecado y las malas influencias que pueden afectar la iglesia. Caracterizarnos por eso. Mire, debemos ser firmes en la fe, apoyándonos mutuamente para poder seguir creciendo en el Señor. Firmes siempre. Y por último, como siervos de Dios, como creyentes, debemos cuidar la grey de Dios, voluntariamente, con ánimo y siendo ejemplo a los demás. Por eso esta enseñanza es un buen testimonio que debemos nosotros llevar en lo que decimos y en lo que hacemos cada día. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, gracias por estas palabras y esta enseñanza que nos has dado a través de estos versos que dejaste por medio de Pablo, Señor. Ayúdanos a ser cristianos de testimonio, Señor. Que en todo lo que nosotros digamos frente a los demás, no solo en la iglesia, sino donde quiera que estemos, que nuestras palabras sean verdaderas. Que a lo que decimos sí sea un sí y lo que digamos no sea no. Nunca seamos ambiguos en lo que decimos. Que podamos dar un testimonio de nuestro carácter como creyentes. Que podamos vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que tú quieres, creyendo esas promesas que has dejado, Señor. Las promesas de la vida eterna, las promesas de la santificación como creyentes, confiando en que tú estás obrando en nuestras vidas, moldeándonos, transformándonos cada día.
Y la forma de confiar en esas promesas es viviendo de acuerdo a esa palabra, obedeciendo esa palabra, Señor. Siendo ejemplos como siervos de Dios para los demás, sirviendo en la iglesia de manera correcta, sirviendo en justicia, misericordia y amor, actuando de la manera que tú has dejado en tu palabra, viendo el ejemplo de Pablo con los creyentes, viendo ese ejemplo. Ayúdanos, Señor Dios. Yo te pido por la iglesia La Serena, por la iglesia de Aures, aún por la iglesia de Ipiales y por las iglesias donde se proclama tu palabra, Señor Dios, para que tú nos guíes, nos ayudes a ser verdaderos servidores tuyos, Señor Dios, actuando de acuerdo a lo que tú mandas, sirviendo como tú quieres, Señor Dios. Bendice cada familia de estas iglesias, bendice cada familia que hoy está mirando esta enseñanza, Señor Dios. Bendice a cada hermano y cada creyente que no ha podido conectarse el día de hoy. Bendice nuestras vidas. Lloro por cada necesidad económica, pero aún más por cada necesidad espiritual que estemos pasando, Señor, para que tú nos levantes, nos afirmes y nos fortalezcas, Dios, para seguir firmes. Bendice cada hermano, cada familia, que haya el sustento, Señor, que haya el alimento cada día, que haya siempre ese amor mutuo en cada hogar, en cada familia, en la misma iglesia, Señor. Y juntos podamos amarnos y apoyarnos y seguir adelante. Bendice a mis hermanos, Señor, sus familias, bendice mi vida y mi familia también, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, oh Dios Todopoderoso, y la gloria sea para ti. Guárdanos en medio de esta situación que estamos viviendo y ayúdanos a seguir adelante, enseñando y predicando tu palabra. Toda la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Así sea, mis hermanos. Mis hermanos, Dios los bendiga, que puedan pasar un tiempo especial junto a sus familias, que podamos pasar ese tiempo junto a nuestras familias, glorificando al Señor siempre. Que Dios los bendiga, mis hermanos.